Ninguna doctora. ¿Qué o nada? No, señor. Bueno, el examen de ustedes va a estar tan bueno. Listo. Hablemos ahora de la enfermedad de Hirschsprung. Dame un segundito. Bueno, entonces esta enfermedad se describió inicialmente en 1886 y entonces se describió como el megacolon aganglionar, pero pues es que ellos pensaban que el que estaba enfermo era el colon que se ponía grandote y por eso le pusieron el megacolon. Pero después se dieron cuenta que no era por el megacolon, sino por que el colon que estaba dilatado era el colon sano, el colon que sí se había podido dilatar, y el que estaba enfermo era el que no se había podido dilatar. Entonces ya se dieron cuenta que era por una falta de unas neuronas, de unas células ganglionares que hacían que se pudiera ese músculo liso relajar. Eh, por más que usted le haga cosas, sus pacientes van a tener problemas de incontinencia o estreñimiento a largo plazo. Se da en uno de 1.500 nacidos vivos. Nosotros los hispanos es uno en 10.000. La relación de hombre-mujer es mayor en los hombres 4-1 en la mayoría de los casos. Y cuando es segmento largo, pues es de 1-1. Hoy en día se logra el diagnóstico en los recién nacidos casi en un 91% y pueden haber malformaciones hasta el 35%. Importantísimo, los pacientes con síndrome de Down pues van a tener un riesgo 100 veces mayor que la población general. Entonces, paciente con síndrome de Down que se esté demorando en hacer las deposiciones, hay que investigarlo. Hay un riesgo entre hermanos cuando es de segmento corto muy bajito y cuando es de segmento largo es Doc, qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. Cuéntame. Ahí, pues ya que estamos hablando de síndrome de Down, en uno de los artículos que envió, estaban hablando de que estaba asociado a 8 o 18 genes, no me acuerdo exactamente el número, pero sí hablaban de una investigación directa contra el pro-oncogen RTE y hablaba del cromosoma específico que era el 10q11.2 y decía que los pacientes con enfermedad de Hirschsprung siempre se encontraban asociados a este gen. Hablo en el artículo en particular. Y decía algo que era como una neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A. Entonces mi pregunta directamente relacionada con el punto de que estos pacientes, aunque particularmente pues es aganglionar, siempre vamos a tener ese protooncogen alterado, porque en el artículo de los 8 que habla solamente estudia este, y pues me da a entender que este es el que está más relacionado a la enfermedad. Entonces, por eso la pregunta. Puede que sí, pero digamos que no es algo común, digamos que no es que todo el paciente que tiene un síndrome de Down, que tiene la trisomía 21, tenga el protoncogen alterado, ¿no? Sino que tiene más riesgo de tenerlo alterado que la población general. Pero digamos que sí es porque digamos que la población general también tiene enfermedad de Hirschsprung, sino que estos pacientes con la enfermedad, con el síndrome de Down, tienen mayor probabilidad de tener ese protoncogen alterado que la población general. Ya, y con el cromosoma 10 en el brazo largo en el segmento 11. No, ni idea. Ni idea. Ya. Ahí sí, ni Ya, idea. gracias. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué hay que entender del sistema nervioso entérico? Pues que tiene un desplazamiento
de la cabeza al ano, ¿listo? Entonces es cráneo caudal y digamos que esa inervación nerviosa está en el intestino anterior a las 5 semanas, en el ilion distal a las 7 semanas, en el colon medio a las 8 semanas y en el recto pues ya está a las 12 semanas. Puede darse que haya una discordancia entre la proliferación neuronal y la elongación del intestino y por eso ese crecimiento y esa inervación pueden no darse adecuadamente. O sea, puede que el intestino esté creciendo más rápido que su inervación neuronal y por eso tengan ese problema. Entonces, como decíamos, es una enfermedad genética con una baja penetrancia, muy baja penetrancia, sexo dependiente porque pues es 4:1 y varía en la longitud del segmento gangliónico, aunque la mayoría de las veces está entre el sigmoide y el recto, pero pues puede también tener el descendente, el transverso, el ascendente. Y se dice que puede ser multigénico y medioambiental, aunque medioambiental no es que lo sea mucho. La clasificación recto-sigmoidea, la mayoría. Segmento largo 12, el segmento largo lo tenemos como hasta el colon descendente o el transverso, colónica total en un 13% e intestinal total, pero eso ya es muy raro. En cuanto al cuadro clínico, el 91% se diagnostica en la edad neonatal porque se les demora en pasar el primer meconio, hay distensión abdominal, hay vómito bilioso y hay intolerancia a la vía oral. La mayoría, como les digo, son pacientes a término. ¿Por qué? Pues porque está una enfermedad de la capacidad de hacer las deposiciones y como usted no hace deposiciones antes de nacer, pues es una enfermedad que se va a dar cuenta uno que la tiene después de haber nacido. Entonces, pues eso no le va a alterar su crecimiento gestacional. El 60 al 90% se retardan en pasar el primer meconio 24 horas. Debe sospecharse en cualquier niño con dificultad para pasar el meconio. Hay distensión abdominal en la mayoría de los pacientes, hay vómitos biliosos hasta la mitad de los pacientes y pueden presentarse con enterocolitis. Entonces, una causa de enterocolitis en los pacientes a término es la enfermedad de Hirschsprung. Y hay esfínter anal estrecho con descargas explosivas. Acuérdense que estos pacientes siempre tienen el esfínter tónico porque no pueden relajarse. Ya cuando el niño grande puede haber incontinencia por rebosamiento, hay estreñimiento crónico progresivo, hay retraso en el desarrollo, pero entonces hay que entender que esos pacientes vienen enfermos toda la vida porque tienen una alteración anatómica. Esta no es una enfermedad adquirida, sino que es una enfermedad con la que nacieron los pacientes. Entonces, estos pacientes sí se quedan chiquitos. Gran diferencia con el estreñimiento, estos manes se quedan chiquitos. La radiografía, pues lo que va a mostrar es gran dilatación de asas y en estos pacientes que sí pensamos que hay una alteración anatómica, pues le vamos a hacer un colon por enema porque necesitamos saber hasta dónde es que está alterado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le metemos un medio de contraste y ustedes van viendo que el medio de contraste va siguiendo y donde están las flechitas comienza a dilatarse el intestino. Entonces, ¿cuál es el intestino enfermo? ¿El que está dilatado o el que se ve normal? El que se ve normal. Exactamente, entonces el que se ve normal es el que no se pudo relajar e hizo que comenzara a acumularse la materia fecal en el que se ve dilatado. Y el que está dilatado, como si está normalito, pues sí se puede relajar y dilatarse. ¿Estamos claros hasta ahí? Una pregunta, aprovechando que estamos viendo la imagen, es que yo tengo una duda existencial con la enfermedad de Hirschsprung, que básicamente es esto. Dice que es ganglionar y es un megacolon, pero la característica de la enfermedad es que hay un deterioro, o sea, no se expande, antes se esclerosa, se vuelve más pequeño por la falta de... No se vuelve más pequeño, no se relaja, no se esclerosa ni se atrofia ni nada, simplemente no se relaja. Ya. Sí tenía, porque es que no lograba entender eso en la lectura, porque pues
No es muy Sí, no. descriptivo. Es un colon que se ve normal, pero que no se puede distender, o sea, no se puede relajar. Y aunque se ve normal, está muy enfermo, porque no sirve, ¿no? No te permite. ¿Para qué te sirve el colon? Pues para almacenar y para poder eliminar. Y no está dejando, no se está pudiendo dilatar. Y al no poderse dilatar, pues vos no vas a poder hacer las deposiciones adecuadamente. Doc, entonces aquí viene mi otra pregunta. La parte De, sana es la que desarrolla el megacolon, ¿cierto? exactamente, por eso la Ya, enfermedad está mal nombrada. Al decir sí, que la enfermedad es un megacolon, es mentira, es simplemente un colon que no se puede relajar y por eso el colon sano se vuelve grande. ya, gracias, doctor. Tenía la duda porque no Bien, lograba vamos a entender ver. eso. Dale. Entonces, date un momentico, miramos acá. Estos son estudios, entonces esta manometría ya casi no se utiliza, pero qué es lo que se hace? Se infla un baloncito en el ano y entonces usted cuando infla un baloncito en el ano estimula el esfínter anal interno. Al estimular el esfínter anal interno, pues obviamente cuando el esfínter anal interno siente que algo llega allí, se relaja, ¿no? ¿Se acuerdan que ese esfínter anal interno se relaja para avisarle al cerebro que usted tiene que ir al baño, pero usted llega y aprieta el esfínter anal externo y pasa la urgencia? ¿Se acuerdan que le explicaba eso ahorita en la fisiología? Bueno, entonces resulta que usted infló el balón en el normalito, que es el que está acá al lado, al lado derecho de sus pantallas. Entonces usted aumenta el tono, la distensión rectal y el esfínter anal se va a relajar y vuelve y sube. Mientras que en la enfermedad de Hirschsprung usted aumenta la presión y el esfínter sigue con la misma presioncita, no se relaja. Entonces el esfínter no está recibiendo esa, esa señal de que se tiene que relajar. Y si no se relaja es porque no tiene las células ganglionares para poderse relajar. Definitivamente el estudio diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung y el gol estándar es la biopsia rectal. Sacar un pedazo de recto, 2 o 3 centímetros, digamos que entre 3 y 4 centímetros del borde anal, y mandar eso a patología y usted mira ese músculo a ver cómo es que está y si tiene células ganglionares o no tiene células ganglionares, y con eso usted define si el paciente tiene una enfermedad de Hirschsprung o no. ¿Cuál es el manejo? Pues cuando nace el pacientico y te das cuenta que puede tener eso, reanimación hidroelectrolítica, moverle una sonda por la boca para descomprimirlo, comenzar a hacer un procedimiento que llaman irrigaciones anales, que es colocar líquido y retirarlo hasta que usted logra descomprimir y sacar toda esa materia fecal y arrancar los antibióticos para el manejo de las enterocolitis. ¿Cómo se manejaba normalmente? Pues ostomizar a los pacientes, pero hoy en día, si usted se da cuenta que ese paciente tiene un estreñimiento, una enfermedad de Hirschsprung, usted lo que hace es irrigaciones para tener el colon en una buena, digamos lo que en un buen volumen, y después llegar y descender ese colon. ¿Cómo se hace eso? Doctor, yo Entonces, tengo una dime. pregunta. Claro, dime. Durante la época gestacional, yo no me puedo dar cuenta de ese síndrome o esa enfermedad de Hirschsprung. No, señora. No se da cuenta porque acuérdese que eso es una enfermedad de la defecación. Si usted no defeca y no hasta que nace. Ok, pero entonces eso, cuando pues leyendo sobre la patología y lo que usted mencionaba con referente a la edad, si me sale un niño a término, pero con talla baja, peso bajo, entonces podría estar sospechando de eso o solamente con No, la defecación ya lo puedo hacer. no, ya con el desarrollo, con el crecimiento y desarrollo del paciente
digamos que en el nacimiento es la ausencia de posición en las primeras 24 horas, la distensión abdominal y el vómito bilioso. Ahí ya como que comenzás a sospecharlo. Pero digamos que nació chiquito, pues no tiene nada que ver que nazca chiquito. El problema es que en el crecimiento y desarrollo vaya creciendo y se vaya quedando chiquito. Pero eso asociado a las ausencias de posiciones de una semana, de 2 semanas, ¿sí me entendés? O sea, tiene que juntarse todo eso, todos esos síntomas para poder darte cuenta pues que es un paciente con la enfermedad de Hirschsprung en todo su espectro sindromático. De por sí ese diagnóstico es tardío, doctor. No, vos lo puedes hacer desde recién nacido si estás pendiente del paciente. Si vos te quedas con el paciente las primeras 24 horas y te das cuenta que el paciente hizo las deposiciones, o sea, por lo que no puedes dejar es ir un paciente sin que haya hecho deposición. Y no, es que se está demorando mucho, vaya para la casa, y puedes tener un muerto en 2 días. Entonces, siempre tenés que darte cuenta que el paciente tenga boca y tenga ano y que haya hecho la deposición en las primeras 24 horas. Gracias. Bueno, entonces el recién nacido con distensión abdominal, poca tolerancia a la alimentación, vómitos biliosos, ausencia de meconio en las primeras 24 horas de vida, entonces usted va a sospechar una enfermedad de Hirschsprung. Le va a hacer una descompresión rectal y entonces ese paciente le fue bien con la descompresión rectal. Usted le hace una biopsia de recto y después de hacer una biopsia de recto le hace un colon por enema para darse cuenta qué tan alto está eso y dependiendo de eso usted lo opera. O el paciente que no le pudo hacer la descompresión rectal, el paciente no le fue bien, usted lo tiene que operar y mirar a ver si hay zona de transición. Si le ve una zona de transición normalita en el descendente o en el sigmoide, pues usted le hace una colostomía 5 centímetros por ahí y de todas maneras le hace una biopsia rectal. Si no, pues simplemente hace una iliostomía y ya después define dónde va a descender ese paciente. Normalmente los pacientes tienen muy buena evolución clínica cuando usted le hace una descompresión rectal, que es con las irrigaciones rectales, y los pacientes van a estar muy bien. Entonces esta tabla lo que hace es de concluir, es resumir todo lo que hemos dicho. Entonces, el estreñimiento, la iniciación del recién nacido es muy raro que sea estreñido, pero sí es muy frecuente, pues casi todos los pacientes nacen enfermos de Hirschsprung. La enterocolitis no se va a presentar en el estreñimiento, mientras que la enfermedad de Hirschsprung sí. La encopresis es frecuente en el estreñimiento, mientras en el Hirschsprung es muy rara. Las deposiciones en el estreñimiento son grandotas, mientras que en el Hirschsprung son acintadas. El niño es normal, el estreñido, mientras que la enfermedad de Hirschsprung es chiquito. La ampolla rectal pues está llena de materia fecal, distendida, dilatada en el estreñimiento, mientras que la enfermedad de Hirschsprung está vacía. ¿Y por qué está vacía? Pues porque por ahí no llega ni materia fecal porque está estrecho. Y el tono del esfínter pues es normal o variable en el estreñimiento, mientras que la enfermedad de Hirschsprung es bien elevado. ¿Estamos claros hasta ahí? Dime. En el estreñimiento, usted puede dar las primeras pautas, pero sí es bueno que el paciente lo conozca el pediatra o lo conozca el gastroenterólogo. Siempre hay que entender el estreñimiento como una enfermedad verdadera, no como alguien que tiene problemas para hacer las deposiciones y mire a ver qué hace. El estreñimiento puede marcar la vida de las personas. Y la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que vos la detectás desde que nace si estás pendiente de ella. Un segundo. Si la conoces, si sabes que existe, es muy probable que la vayas a poder diagnosticar. Y es importante que te des cuenta que, digamos que muchas veces vas a hacer el rural y te va a tocar atender partos.
y vos no puedes dar un alta de un puerperio si el niño no ha hecho deposición. Y ahí la vida de ese paciente puede estar en tus manos, o la calidad de vida del paciente también puede estar en tus manos, y es una gran responsabilidad tuya conocer que y tener la certeza de que el paciente hizo la deposición en las primeras 24 horas. Si él no te hace la deposición en las primeras 24 horas, es un paciente que tenés que investigarlo. Puede que no tenga nada, puede que sea un niño sano, pero de todas maneras vos no te puedes quedar tranquilo con alguien que no haga las deposiciones en las primeras 24 horas. Entonces yo diría que como médico general es bien importante entender eso, es bien importante darte cuenta que el estreñimiento tiene un momento de inicio, que tiene solución, que tiene cura, que se puede manejar de una manera adecuada, que el cambio en el hábito no es solamente del niño, sino también de los padres, que el ejemplo es bien importante, les va a servir mucho con sus hijos cuando los tengan, que los vean a ustedes comiendo frutas, que los vean comiendo ensaladas, y que vean que es una alternativa a la alimentación del arroz, la carne, la papa y el maduro de toda la vida. Entonces, si a ustedes ellos los ven comiendo sano, es probable que también lo vayan a hacer y no sea un castigo como muchos de los padres tratan de hacerlo ver. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, preguntas o dudas. Doc, ¿en qué casos o pues cuando está indicada la miectomía anorrectal en la enfermedad de Hirschsprung? Esa miectomía no se utiliza mucho realmente, se utiliza más que todo cuando ya son pacientes que han sido llevados a cirugía previamente de un descenso y quedan todavía con estreñimiento, entonces se hace esas incisiones relajantes para que el paciente pues tenga como más posibilidad de que no quede tan estrecho ese músculo. Pero realmente cada vez se utiliza menos, y un descenso bien hecho no requiere procedimientos complementarios, por llamarlos de alguna manera. Gracias, doctor. Bueno, muchachos. Yo tengo una pregunta también. Dime. Cuando estamos hablando de enfermedad de Hirschsprung larga que afecta ya pues lo que es ilion como tal, cuando uno está viendo en imagenología. No, eso ya, ilion es muy probable que no te lo vaya a afectar. Digamos que si vos tenés, es mejor dicho, publicalo. Digamos que el segmento largo de Hirschsprung es cuando afecta el descendente hasta el transverso. Y el total, que es rarísimo, es solamente colon. Ya una ganglionosis total que te coja el ilion es demasiado raro, y los pacientes están muertos. Los pacientes no son compatibles con la vida. Ya, es que hacía la pregunta porque uno de los artículos me dio a entender eso, y de hecho había una imagen, pero lo estaba preguntando. Sí, no, es incompatible con la vida. Un paciente que tenga una ganglionosis universal, o sea, hasta el ilion, ese paciente se va a morir. Se va a morir porque no tiene intestino que le funcione de ninguna manera. Digamos que uno sin el colon pues puede tener una ileostomía y por ahí hacer las deposiciones, y después se le hacen algunos procedimientos que ayudan a que usted tenga más formado el bolo fecal, pero digamos que sin colon usted medio puede sobrevivir si lo operan rápido, pero si un intestino ultracorto, el paciente no va a tener absorción, no va a tener forma de sobrevivir. Entiendo, gracias, Doc. Doc, una pregunta. Muy bien. Dime. Ay, Dios mío, se me fue. Bueno, ese procedimiento quirúrgico, ¿el niño queda de por vida con eso? ¿Cómo así? O sea, ¿la ileostomía? Sí. No, la ileostomía es mientras vos lográs definir qué segmento tenés comprometido del colon y le descendés. De hecho, cuando vos te das cuenta que el paciente tiene una enfermedad de Hirschsprung de recién nacido, vos le haces una cirugía que es por el mismo anito. Dilatas un poquito el anito y vas descendiendo, despegas el ano, el recto del anito,
y lo vas descendiendo el recto, la parte del sigmoide hasta que llegaba a la parte enferma y esa parte, o sea, hasta que llegaba a la parte sana. Y cuando llegaba a la parte sana la pegas al anito y el paciente quedó sin ninguna cicatriz. Pero por eso es que, o sea, la cicatriz del anito. Pero cuando te sirve pues esas descompresiones que le haces con las irrigaciones. Pero si el paciente no le funciona eso, vos lo llevas a cirugía y no encontrás un área de transición adecuada, pues entonces vos le haces una ileostomía, después le haces los estudios complementarios y le descendes la parte hasta la parte sana y ya después le cerrás la ostomía, le pegas el intestinito otra vez para que tenga una continuidad normal con el ano, con el resto del colon sano. Pero no es para toda la vida la ileostomía. Muy pocas ocasiones quedan ostomizados para toda la vida. Bueno, No, la mayoría vos lo resolvés en el primer mes de vida. Se van para la casa listos. ¿y ellos no quedan con alguna intolerancia a los alimentos o quedan con secuelas? No, nada. Algunos quedan, como les decía al inicio, algunos quedan con estreñimiento y algunos otros, muy poquitos, quedan pues con incontinencia. Pero definitivamente la idea es que eso no es una cirugía que la hace cualquier cirujano pediátrico, es una cirugía que requiere que se haga en un centro de experiencia por personas que tengan mucha experiencia en operar eso. Y digamos que aquí en Cali son pocas las personas que tienen una experiencia real operando enfermedades de Hirschsprung. Pues son personas que han dedicado toda su vida a la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, es eso. Entonces, digamos que acá en el HV tenemos un docente que es de los que más experiencia tiene, digamos que en Sudamérica, operando eso. En Imbanaco tienen otro y en la Fundación Valle del Lili más o menos hay uno que se está queriendo como formar. Pero no son muchos los que yo diría que mi hijo con la enfermedad de Hirschsprung se lo meto. Porque para eso hay que tener mucho volumen, dedicarse a estudiar mucho, saber bastante, haber tenido mucha experiencia y eso requiere tiempo, eso requiere una dedicación. Son manes que están dedicados a eso toda su vida. Entonces, eso es importante. Digamos que yo opero con él y le ayudo en las cirugías, pero la experiencia que tiene ese man, pues no la tiene mucha gente en Colombia y esa experiencia hace que el paciente quede mucho mejor operado que el que de pronto opere uno al año. Entonces el que opere uno al año pues le puede ir bien, pero el que opera uno cada mes, cada 2 meses o cada 15 días, pues le va mejor. Entonces es cuestión como de experiencia. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, muchachos, hoy no vamos a ver urología la vamos a ver el próximo 16. Martes si tienen tiempo y si no, el jueves 18. Me avisan cualquiera de los 2 días. ¿Listo? ¿Usted hasta cuándo va la rotación? Hasta el 28. Sí. Listo, tenemos un buen tiempo. Hágale pues. Bueno, nos vemos entonces, muchachos. Listo, Se cuidan. Chao. Gracias. Muchas gracias, Doug. Hasta luego.